Cambiamos de tema porque la información se conoció durante este fin de semana y realmente alarma. 8 de cada 10 mujeres argentinas sufrió violencia. ¿Qué violencia? Bueno, para eso estamos ya junto con nuestra invitada, con Mabel Bianco. Gracias por haber venido, Mabel, en un día con muchísimas actividades. Sí, hoy sí. Mabel justamente forma parte de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, que ha tenido activa participación en muchísimas causas, lo sigue haciendo, entre otras, justamente la posibilidad de respetar los derechos de la mujer y, entre otras, promover e impulsar lo que ha sido finalmente la ley del aborto, la interrupción del embarazo legal, seguro y gratuito aquí en la Argentina. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y bueno, en realidad la noticia es impactante, pero es real. Lo que pasa es que pocas veces se ve el número, entonces se dice que es mucho, que hay, pero hasta que uno no ve los números no se impacta, ¿no? Es interesante, lo charlábamos el fin de semana con Mabel, ¿no? Y uno va aprendiendo. Cuando habla de violencia, uno dice, 8 cada 10 son 8 mujeres que fueron golpeadas cada 10. No, la violencia se ha diversificado de una manera que quizás siempre existió, pero ahora tenemos la posibilidad de visibilizarlo, de observarlo e intentar, conociendo el fenómeno, el problema, de trabajar sobre el mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, las formas de violencia que en el 2009 la ley reconoció, ahora ya se agregaron 2 más y todavía hay más que deberían agregarse. Las últimas que se agregaron fue justamente el acoso callejero, que no estaba, y todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, porque la violencia obstétrica también es una forma de violencia. ¿Qué es eso? A ver, contarle a la gente. La violencia obstétrica es todo aquello en lo cual a las mujeres en el momento del embarazo parto puerperio se les niega derechos, como era, por ejemplo, el no acceso al aborto, pero también cuando se les niega lo que significa el parto respetado, es decir, que puedan elegir posición, con quién entra o incluso si hacerse o no una cesárea. Obviamente la cesárea tiene indicaciones y en esos casos, bueno, los médicos tienen que explicar bien, pero en otros casos está planteada en una forma en la cual no sería necesaria, sino que, bueno, se cree o es más conveniente o demás, y ahí el derecho de la mujer en decir, bueno, no, o sí o no. Pero esto es como apropiarse del parto, digamos, ¿no? Y esto me parece que son cosas que no necesariamente estaban incluidas. Recién, Mabel, mencionaste el acoso callejero. A ver, durante este fin de semana nos enteramos que Nancy Videla, esta joven mujer que resultó víctima de femicidio en Lomas de Zamora, por parte de quien ahora se sospecha y está detenido, ha sido el responsable de ese femicidio, solía estar en la puerta de su domicilio y decirle cosas a las chicas que pasaban. Cosas subidas de tono, ¿no? Decías que la violencia, el acoso callejero forma parte de una violencia. Muchas personas, sobre todo muchos hombres, digamos, a veces encuentran en esta alternativa... Yo era piropeado. Claro, en esta alternativa, ¿qué es acoso callejero? Déjame preguntarle esto. No, pero yo quiero saber si era un acosador o no. Claro, pero por eso, ¿qué es acoso callejero y qué es un piropo? Porque allí entramos en esta discusión que a veces genera pero ahora no se puede decir nada. Claro, no, una cosa es el piropo y otra cosa es el acoso. Cuando el piropo pasa a ser algo ya invasor y que no se queda simplemente en decir, sino insiste, y entonces está el seguir, el querer acercarse, las chicas que son seguidas por. Y luego en algún momento son encajonadas y son obligadas a entrar al auto. Digamos, lo que uno no sabe es, desde el comienzo del piropo, dónde va a terminar. Claro. Ese es el problema. Y ahí viene el tema en el cual es muy finita la división entre piropo y acoso. Pero el acoso claramente es cuando ya... Primero, el piropo de por sí ya es algo que uno no lo pidió. Bueno, es que se te metan. Pero bueno, si eso queda ahí, pero si encima hay una insistencia, hay una... incluso este señor aparentemente no era solamente que les decía cosas, sino que también trataba de
Aparentemente hay una denuncia que a una niña, que la Sí, hija de claro, una claro, de las claro. inquilinas, que había sido toqueteada, de alguna otra mujer que no había sido solamente piropeada, sino acosada, que había sido... Entonces, hay distintas cosas en las cuales ya no es lo mismo que un señor mayor puesto en la puerta de la casa que ve pasar una chica o una señora y le dice alguna cosa. No, no, no. Se juntaba con otros elementos. Todos entendemos cuál es el límite del buen gusto, sentido común, y siempre, si tenés el parámetro, el axioma del no es no, y ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Todo lo demás está bueno que lo expliquemos y que reiteremos, por si alguno se quedó medio distraído en el camino, pero vos sabés que hay diferentes violencias que salen, que son culturales, ¿no? Estás hablando del tema Nancy. Cuando se supo lo de los chats y que hay una divergencia con lo que le dijo al novio y con... Ya enseguida se puso la lupa sobre ella, o sea, que mentía y que tenía un amante, como si eso fuera en todo caso un delito, en todo caso una cuestión personal entre el novio y ella. Estamos hablando de un homicidio, ¿no? La víctima en victimaria. Exactamente. Claro. Exactamente. Y esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia que tenemos, y por eso cuando hablamos del acoso callejero, hablamos también del derecho de lo que dicen las chicas. ¿Por qué no puedo ir en un shortcito con una pollera corta? Entonces, porque supuestamente el razonamiento detrás es, bueno, estás provocando. Estás provocando. Entonces, claro. bueno, tendríamos ¿Cómo no querés que te digan cosas si tendríamos que ir con todas tapadas, con un burka. ¿No? La frase de D'Artés en el juicio, que se repite más de lo que quisiéramos a veces, ¿no? Si se pone una pollera corta, está buscando otra cosa. La frase de D'Artés en el juicio con Telma Fardín, mirá cómo me pones. Claro. Es algo parecido, sí, ¿no? Sí, el raciocinio para llegar a esa alternativa. Y en este caso, como él dice, ya entran en una forma de violencia que no la tenemos todavía incluida, que nos preocupa, que es la violencia en Internet, en las redes. Esa no la tenemos incorporada en la ley, y es muy frecuente, y ahí está donde, bueno, se introducen, y entonces ahora es la chica la que, bueno, estaba mintiendo, ¿no? Tenía ahí algo sospechoso. Si eso justificaría la actitud del tipo, y ya no lo miran más a él, sino que miran a ella, y ella pasa a ser la que provocó lo que provocó. Entonces, bueno, por suerte hay varios testimonios, en ese caso digo, claro, ¿no? Hay varios testimonios de algunas vecinas que están hablando respecto a las conductas que solía tener este señor. Incluso parece que a una le había dicho que se aparecían, que negara que había visto alguna vez a esta chica en esa casa. Pero bueno, pero esto no es el tema es cómo rápidamente se corre, y eso es un problema. Ahora, el tema también que nos tenemos que pensar con este estudio que presentó el otro día UNESCO es cómo el ambiente es muy agresivo y cómo la violencia está muy metida en nuestra sociedad. Y eso es una de las cosas que atenta contra la eliminación o la disminución de la violencia de género, que es la de este caso. Porque, bueno, es una sociedad donde rápidamente pasamos a hechos de violencia. Y eso es algo que nos debe, es decir, el grado de intolerancia, son cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Mabel, ¿qué importancia tiene la ESI, la educación sexual integral, en el marco de estas violencias que estamos haciendo referencia de 8 de cada 10 mujeres como víctimas de tales? Muchísima, muchísima. Porque una de las cosas es que aquí estamos mirando, bueno, a la víctima. Pero ¿qué pasa con los victimarios? Nadie se ocupa de ver cómo han sido educados en un ambiente en el cual no se ha planteado el hecho de esto que el no es no, el hecho de respetar al otro, respetar a la otra parte, y si no quiere, no te quiere oír, no quiere bueno, respeto. Eso es algo que es muy importante, y cuando nosotros hablamos de eso, siempre están pensando en las relaciones sexuales y no están pensando en todo lo que la ESI da sobre cómo ejercer la sexualidad, sea femenina, sea masculina, o de otra, o de la diversidad. Y ahí están los temas más importantes que no tenemos en este momento, y que eso es algo que insistimos. La educación sexual integral tiene que volver, tiene que ser clave, y ahora que se recuperó la presencialidad, bueno, no hay forma de negarla.
Lamentablemente en la virtualidad no se hizo hincapié. Tenés una fuerza muy poderosa, vos, Mabel, en tus convicciones, afortunadamente, porque representás a muchas voces que quizás no tienen el acceso a los medios como tenés vos. Pero además sos muy amplia, no te aferrás a conceptos y estás abierta. Yo supongo que te habrá hecho mucho ruido, como nos hizo a todos, y nos generó una angustia muy grande, porque proyectamos con mucha facilidad. El caso de Lucio, en La Pampa. No importa que hayan sido dos mujeres, pueden haber sido dos hombres también. Sí, es el desprecio total y absoluto por la vida humana, y eso no tiene género, ¿no? No, y ahí está lo que yo te decía de esta forma de violencia que estamos viviendo en nuestro medio. El caso de ese chiquito es un caso realmente que ese lo conocemos, pero hay muchísimos, y ese es el problema. Hay muchos Lucios. Y puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser otro familiar, puede ser la escuela también. La escuela también es violentadora, es agresiva. Entonces ahí es donde tenemos que estar poniendo atención de cómo hay señales y hay que buscarlas. Nos falta un aliado que es la justicia en eso. Bueno, pero también aquí era el servicio de salud. Ese chico fue durante 6 meses, creo, tuvo 5 o 6 consultas médicas y no veían, es decir, el médico, lo digo desde la profesión, así que puedo criticar, el médico no se puede limitar, tiene una fractura de muñeca, tiene un dedo torcido por una fractura. Cuando hay tanta reiteración, cuando hay esto, tiene que averiguar, tiene que ver. Y esto es uno de los temas que, digamos, nosotros hablamos en salud, en los determinantes de salud. Y el determinante sí, fue lo último, se cayó el chico, le dieron un golpe, pero el tema es que está detrás de eso. Y cuando hay una reiteración no se puede. Entonces ahí es no haber pensado, como nadie pensó. Y además aparentemente la justicia, porque hubo una denuncia y tampoco se le dio importancia, se creyó que era... Entonces... son muchos, y este es uno de los problemas, que no pensamos en los más allá de lo que vemos, o cada uno los limitamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero después no articulamos, porque no por nada, este chiquito iba a distintos lugares de salud. No lo llevaban siempre al mismo lugar, lo llevaban a distintos lugares. Claro. Entonces, nadie se comunicó del hospital a la salita, nadie vio nada. Por eso aquí yo lo que quisiera es que, es como que además nadie se quiere meter, porque si alguien denuncia y llama al 911, después va a tener que concurrir o va a ser llamado. Pero la verdad es que cuando uno escucha un grito, cuando uno escucha de un problema que es en una vivienda, digamos, en un lugar privado, pero que uno lo escucha y que uno sospecha, uno tiene que llamar y decirlo, porque uno puede ayudar ahí a que se evite algo peor. Perdona, Mabel, ¿sabes qué dijiste lo de 911? Nosotros lo analizamos en la semana, la difusión pública de ese llamado que dio cuenta de que en esa casa podía estar Nancy Videla y que finalmente se encontró allí. El Ministerio de Seguridad ordenó en las últimas horas justamente tratar de identificar a quién formaba parte de ese grupo de escucha en el 911 que filtró la grabación, y no es un dato menor porque es importantísimo. Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero sabemos que tenés que irte urgente porque Indonesia, te están buscando de Indonesia. Sí, tengo una llamada con Indonesia, no hice todavía nada. Lo que pasa es que yo estoy en el grupo de organizaciones que integramos lo que se llama el Women 20 desde que tuvimos aquí el G20, y el próximo año es en Indonesia. Entonces nos vamos a reunir con las mujeres de Indonesia por teléfono, por comunicación por Zoom de distintos países, para ver un poco cómo se preparan. Es una ciudad complicada, ¿no? La Indonesia. Sí, en estos temas es bastante complicada. Yo estuve, así que yo conocí eso hace muchos años, y es complicada. Claro, sí, incluso es muy complicada en el acceso igualitario a la educación de las niñas, por ejemplo. Totalmente. Hay mucho problema, pero bueno. Muchos siglos de retraso, muchos siglos adelante en tecnología, pero quizás... Diferencia cultural, porque ahora están con un nivel económico muy bueno, pero las pautas culturales
son antiguas. Nos quedaremos hablando toda la mañana con Mabel Bianco porque como siempre es un gusto escucharte y es un gusto tenerte aquí de manera presencial. Mabel, gracias por haber venido a la televisión pública. Bueno, gracias a ustedes y sigamos promoviendo la tolerancia. Con la intolerancia no llegamos a ningún lado. El mejor mensaje de todos, ¿no? Gracias.